pesar. Vamos a dividir la tarde de aquí a las 6 en dos fragmentos, dos sesiones, para que nos dé tiempo de exponer, de discutir un poco y de amueblar muy bien el penthouse con cosas que probablemente muchos de ustedes ignoren y que son de un conocimiento obligatorio para cualquier persona que esté, bueno, que se autonombre cristiano. Por mayor razón, si se considera católico. Y todo empieza desde los albores de la humanidad, desde Adán y Eva. Abreviaré mucho el relato inicial para poder tener más tiempo de agrandar el relato sobre México. Que aunque no estemos allá, pues esto es México. ¿Dónde está México? Pues donde hay familias mexicanas o de procedencia mexicana. Todo empieza pues con la caída del pecado original, que como ya lo expliqué en otras sesiones, y nada más lo repito brevemente, el pecado de Eva es un pecado de querer ser Dios, bien como yo. Ella quiere, en realidad, su pecado consiste en querer definir el bien y el mal. Querer definir las leyes que rigen a la humanidad. Esto es bueno, esto es malo, no porque Dios lo haya decretado o creado así, sino porque yo, Eva, tomo la decisión de definir el bien y el mal. Por eso, el árbol de la fruta prohibida es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Lo cual quiere decir que desde entonces, la inmensa mayoría de los gobernantes malvados de la tierra, que son la mayoría, han querido definir la ciencia del bien y del mal. Voy a poner algunos ejemplos de lo que es definir la vida desde el punto de vista de un ser humano. Esto es bueno, esto es malo. Todo lo que expliqué hace un rato sobre la ideología de género es una arbitrariedad humana, es una definición humana. Y curiosamente, las principales ideólogas, los principales líderes, los principales causantes de la imposición de la ideología de género no son varones, son mujeres. Y las principales defensoras, las más rabiosas, las más bravas, las más irreverentes, las más blasfemas, las más desvergonzadas, las que se amarran con cadenas a los altares de las iglesias católicas, en España, en Buenos Aires, en Francia, y ya van para México, son mujeres. La corrupción de lo mejor es lo peor. El mejor invento divino es la mujer. Claro, ya había aprendido, ¿no? Con Adán. Así que la segunda obra fue mejor que la primera. Entonces, este definir el bien y el mal es el principal azote de la humanidad desde sus albores, desde sus arranques, desde sus comienzos. El pecado de Adán no es un pecado igual al de Eva, aunque igualmente grave, no es un pecado de la misma naturaleza. El pecado de Adán es preferir a la mujer, preferir a la criatura, que preferir a su creador. Claro, imagínense cómo era Eva, para que él hubiera dicho, te prefiero a ti, mujer, aunque le dé la espalda a mi creador. A partir de ahí, recuerden ustedes cómo Dios Padre promete un redentor, que nacerá de una mujer, pisará la cabeza de la serpiente y pondrá enemistad entre ella y la raza de víboras que logró hacer caer a la humanidad. No sin la complicidad, desde luego, de ambos padres. Heredamos todos el pecado original en dos formas.
perdimos la categoría de hijos de Dios y perdimos todos los bienes que teníamos en el paraíso. Brevemente, hay un video que ya filmé sobre esto y que les voy a mandar. Muy amplio, aquí nada más los menciono. Perdimos la inmortalidad, perdimos la agilidad o capacidad de transportarnos a voluntad por cualquier parte. Perdimos la impasibilidad, que era la capacidad de no sufrir ni muerte, ni enfermedades, ni dolores, ni piquetes de abeja, ni mordiscos de tigre o de lo que fuera. El universo nos estaba sujeto a los seres humanos. Y perdimos la sabiduría, el conocimiento que teníamos de toda la naturaleza, prácticamente sin secretos. Estas pérdidas no se recuperaron jamás. Nuestro progreso es ridículo en comparación a lo que sabían nuestros primeros padres, los primeros seres humanos. Este conocimiento se fue perdiendo hasta llegar al hombre primitivo y después nos ha costado miles de años volver a escalar en algún nivel de conocimiento que no deja de ser muy inferior, terriblemente inferior al que ellos tenían en el paraíso. Dios Padre promete a Cristo Redentor para borrar la huella del pecado a escala espiritual. O sea, mediante los méritos de Cristo recuperamos la categoría de hijos de Dios. Porque antes del bautismo solo somos criaturas de Dios, pero no hijos de Dios. El bautismo nos convierte en hijos de Dios y herederos de su gloria. Sin embargo, el bautismo no borra la huella psicológica, la huella física, la huella emocional, la huella social del pecado. Nunca recuperaremos en esta tierra la inmortalidad, la sabiduría, la agilidad y la impasibilidad. Y todos estamos heridos por el pecado original, aunque estemos bautizados. Aunque seamos hijos de Dios y vivamos en gracia, esa herida que todos tenemos, que se llama ambivalencia, ese querer el bien y no poder hacerlo, ese rechazar el mal y hacerlo de todas maneras, como dice San Pablo, siento en mis miembros una ley superior a la de mi espíritu, que me obliga a hacer el mal que tanto odio y que me impide hacer el bien que tanto amo. ¿Quién me librará de esta muerte, de esta esclavitud? Nos libera Cristo, no Alá, ni Mahoma, ni Buda, ni ningún gurú y ningún psicólogo. Solo Cristo libera realmente. Pero el mensaje de Dios Padre para que la segunda persona de la Santísima Trinidad, debo aclarar que el catolicismo no es una religión monoteísta, es una religión trinitaria. No creemos en un solo Dios. Creemos en un solo Dios que son tres personas, no tres dioses. Pero nosotros creemos en la Santísima Trinidad. Por eso nuestra Santísima Trinidad no es equiparable a ningún otro Dios de ninguna otra falsa religión, como sería el Islam o como sería el antiguo judaísmo. Somos una religión trinitaria. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. No tres dioses, sino un solo Dios verdadero con tres personas. Bien, partiendo de esta base, el Padre no creó al Hijo. El Hijo es tan Dios como el Padre y Cristo existe desde antes de todos los tiempos, como lo dice San Juan y como lo reconocemos en el credo. Engendrado, no creado. Fue engendrado hace 2018 años, 2019 va a ser. Pero ya existía, ya estaba, ya era. En el principio era el Verbo. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Eso es parte de la historia humana.
Pero, ¿cómo fue tomado el mensaje de Dios Padre a Adán y Eva y a sus descendientes, que seguramente ya eran muchos? Bueno, pues fue tomado de dos maneras. Una manera se llama la visión cristocéntrica, en la cual Cristo es el Redentor de la humanidad para librarnos de las consecuencias del pecado y de haber perdido su gracia. Es la visión cristocéntrica. Cristo salva, Cristo redime. Y para eso Cristo va a venir, se va a encarnar. Este diciembre del 2019 hará 2019 años. Estamos en la era cristiana. Pero ya existía. Simplemente se encarna de María Virgen por obra del Espíritu Santo. Y es nuestro Redentor, nuestro Salvador y el objeto final de nuestra existencia, el bien supremo, máximo posible. Es la concepción cristocéntrica de la historia. Esta concepción cristocéntrica la tienen los profetas, los grandes profetas mayores y menores, Isaías, Jeremías, Daniel, etc. Y la posición contraria, mayoritaria a la cristocéntrica, se llama concepción antropocéntrica de la historia. Así como en la concepción cristocéntrica se concibe a Cristo como Dios verdadero, hombre verdadero, que será engendrado en el vientre de la Virgen, nacerá, crecerá, predicará, será crucificado bajo el poder de Poncio Pilatos y resucitará al tercer día. La posición contraria, que es la posición antropocéntrica, considera que el Mesías Redentor es un guerrero todopoderoso e invencible. Algo así como todos los Avengers juntos, para que tengan una idea, ¿no? Todos los 7 u 8 personajes de los Avengers, háganlo uno solo, añádanle a la Mujer Maravilla, ¿sí? Y todos sus poderes maravillosos, y ese es el Redentor para la visión antropocéntrica. Es decir, es una visión cosmológica de la historia y del futuro de la humanidad, en la cual el Mesías es un guerrero, un genio, un libertador, un hombre extremadamente bello, atractivo, inteligente, capaz de hacer milagros y de darles a los jefes y a los miembros del pueblo elegido el dominio de la tierra. Este grupo antropocéntrico, centrado en el hombre, centrado en la visión falsamente humanista de la historia, y ahorita explico por qué es falsamente humanista. Bueno, lo diré de una vez, es falsamente humanista porque prescinde de Cristo. Todo aquel que prescinde de Cristo no es un humanista. Todo el que prescinde de Cristo es un suicida, en el sentido físico y en el sentido trascendental y en el sentido espiritual. En esta visión no cristocéntrica, disque humanista, falsamente humanista, entonces, ¿qué les prometió Dios Padre a los judíos, al pueblo elegido? Ellos dicen literalmente así: el Señor nos escrituró la tierra. Es como, a ver, algunos de ustedes deben tener las escrituras de su casa, ¿no? Después de pagar 15 o 20 años una pesadilla de hipoteca, ya tienen algunos de ustedes las escrituras de su casa, o a lo mejor para muchos de ustedes un objetivo maravilloso es poderla tener dentro de 20 años. Algunos ya tienen a lo mejor menos de 5 años por lograrla. Bueno, pues imagínense que ya tienen las escrituras de su casa. Bueno, para el pueblo judío, pero no para todo el pueblo judío, para algunos judíos, muy poquitos, no más de 15,000 de los 15 millones que son. ¿Qué dicen las escrituras? ¿De dónde a dónde abarca? Porque en una escritura que ustedes tienen dice,
Pues en la calle 47, número 2528, la señora María Elena tiene 300 metros cuadrados o 500 pies cuadrados, ¿no? Bueno, hay quien tiene un acre o 10,000 acres, dependiendo de cuánto dinero y poder tenga. Pero imagínense, por favor, que el pueblo elegido y sus líderes consideraron desde el primer instante que Dios les había escriturado el planeta entero. Imagínenselo, por favor. ¡Wow! ¡Qué terror! Entonces, desde el primer instante de la historia, un grupúsculo, una pandilla de miserables, viene trabajando, conspirando, destruyendo, intrigando, haciendo guerras, logrando avanzar de manera desmedida y ahora prácticamente imparable para lograr que esa escritura que según ellos les entregó Dios sobre la propiedad de la tierra entera, sea vigente. Ya no nada más sea un papel, sino que sea algo práctico, algo real. Algo así como la persona que entra como Pedro por su casa y en su casa hace lo que quiera. Para este grupúsculo, para esta pandilla de miserables, de delincuentes, ¿quiénes son los no humanos? Todos los que no son sionistas. Ojo, la palabra judía aquí no aplica. Porque el pueblo judío, ese que vive ahorita en gran medida en una ciudad de Palestina que se llama Tel Aviv, que es la capital de Israel, la mayoría de sus habitantes, recientemente, de unos años para acá, salen a las calles con unas pancartas que dicen en inglés, para que todo el mundo las pueda entender: "We are not Zionists". Nosotros no somos sionistas. Son los judíos normales, los hebreos comunes y corrientes con los cuales podemos hacer amistad, sin traicionar nuestros principios y sin negar a Cristo, porque ellos no nos van a poner una pistola, o nos van a perseguir, o nos van a impedir nuestra profesión, porque son buenas personas. ¿Que están equivocados en quién es el Mesías? Sí. Pero ellos no odian a los cristianos, ni odian a los árabes, y si por ellos fuera, la franja de Gaza, donde el gobierno israelí tiene encerrados a 4 o 5 millones de palestinos, sin agua, sin comida, sin medicinas, sin electricidad y sin una vida digna, no existiría, si por el pueblo judío fuese. Pero los que gobiernan la nación judía, la nación hebrea, pues no son como la mayoría de su nación. Son personas muy especiales que se cuecen aparte y vamos a identificarlos con el nombre de sionistas. ¿De dónde viene el apelativo sionista? Del monte Sión. Y en el monte Sión se supone que es cuando Dios le habla a Abraham, se le aparece a Abraham y le promete que será el padre de una gran nación, cuyos habitantes serán tan numerosos como las estrellas del cielo y como las arenas del mar, y poseerán la tierra. Sí, pero ¿a qué tierra se refería Dios? Yahvé, ¿a qué tierra se refería? Exclusivamente a Palestina, exclusivamente a lo que ahora es el territorio israelita. No se refería a todo el planeta Tierra. Pero para conveniencia usurera de este grupúsculo de perversos, y estoy echando muchos piropos, ¿sí? No es la tierra de Palestina la que Dios Padre les heredó, les escrituró. Es, como me lo decía un judío, un sionista francés: "Tu Seigneur m'a laissé la terre entière". Tu Señor me has heredado la tierra entera. Mais la terre sans toi c'est petite. Pero la tierra sin ti es pequeña, le dijo el cristiano.
Ya, no importa de qué tamaño sea la tierra sin Dios no vale nada. Pues ellos consideran que su herencia es la Tierra. El planeta Tierra, con sus 500 trillones de toneladas y sus 7.300 millones de habitantes, es su propiedad. Y bueno, desgraciadamente es verdad. Sí, es verdad. No estoy diciendo que sea una verdad legítima. No estoy diciendo ni siquiera que sea una verdad legal, aunque en cierta forma lo es. Estoy diciendo que es una verdad subjetiva, lo es para ellos, pero también es una verdad práctica, brutal y además creciente, brutalmente creciente. Respecto del tema de qué abarca el sionismo, seré breve, porque el tema del sionismo me lo reservo para mi viaje de marzo, porque es muy amplio, muy profundo, muy complicado, muy angustiante, y no quiero darles hoy caviar, sino primero Gerber. Para que no se me indigesten. Si ya de por sí lo que les voy a decir es bastante tóxico. Bueno, entonces, brevemente, ¿en qué consiste el tema que voy a desarrollar en su momento sobre el sionismo? El sionismo tiene 7 grandes frentes, los cuales pueden ser representados en lo que conocemos con el nombre de la estrella de David. La estrella de David tiene 6 picos, ¿sí? Y un centro, un hexágono en el centro. Cada pico representa uno de los poderes globales. A ver, vamos a tratar de identificarlos entre todos y los que no se les ocurran a ustedes, se los explico yo. ¿Cuáles son los poderes globales que hoy podemos observar en la Tierra? Economía. Mejor dicho, la banca. La banca. Rapidísimo. ¿Saben cuánto tienen en la banca mundial las 11 familias más ricas de la Tierra? Voy a decir 5 apellidos. Rothschild, Rockefeller, Goldman Sachs, Kuhn & Loeb and Lazard. Más otros 6. ¿Saben qué porcentaje tienen ellos de la riqueza bursátil de la Tierra? El 98%. El 98% de las riquezas bancarias. De todo lo que vale el oro, los diamantes, el petróleo, el coltán, que es el metaloide del futuro, con el que se hacen naves interplanetarias y armas avanzadas, que está a mares, dotada Venezuela del coltán, por eso la quieren las potencias mundiales. Es un paraíso de coltán. Y entonces la banca sionista tiene el 98% de las riquezas de la Tierra. ¿Qué nos queda a los otros 7.300 millones de habitantes? 2% para el 2%. Las migajas. Nada. El 2% nos los repartimos entre otros 7.300 millones de habitantes y ellos siendo solo 11 familias. Por más familiares que tengan, no pasan de 1,000. Son los amos de las finanzas de la Tierra. No se mueve la hoja de la economía, no se devalúa, no se revalúa, no se compra, no se vende, no se mueve nada sin su voluntad, sin su decisión. Bien, ese es el primer poder global. Entonces imagínense a un tejidente como el estúpido que tenemos hoy, tratando de ponerse con Sansón a las patadas. Además, él no sabe nada de esto. Y si sí lo sabe, es miembro de esto. Si no lo sabe, qué ignorante. Y si sí lo sabe, es un cómplice. Yo no sé si lo sepa. No puedo afirmar si lo sabe o si no lo sabe. Pero si no lo sabe, pues qué tarugo. Y si sí lo sabe,
y está actuando como actúa, pues qué perverso, ¿no? Aunque puede ser que sea de las dos cosas, ignorante y perverso. Se puede combinar, muy bien. Entonces, ese es el primer poder global, el poder económico, el poder de la banca global. ¿Cuál otro poder observaríamos? El control de la humanidad. ¿Mediante? Mediante, bueno, serían varias formas. La principal forma de control, ¿cuál es? La ideología de género. Los medios masivos de desinformación. De desinformación. No son de información, ojalá. Son de desinformación. ¿Qué cabe ahí? Televisión ante todo. Las 6 firmas más poderosas de las televisoras más importantes de la Tierra son sionistas. Ya incluyendo Disney, por supuesto. Las grandes productoras, Fox, CNN, ABC, BBC, Televisa, bueno, yo le llamo más bien Televisia, Televisión Azteca, Tarazteca, porque vaya que están tarados, y nos siguen tarando a quienes con su plato de gabas lo ven todos los días. Pues todos los medios masivos de comunicación, televisión, radio, cine, prensa, internet, Facebook, Twitter, Instagram, todas las redes sociales son de su propiedad. Por eso cuando yo respiro un poco en la red me bloquean 30 días. Ya encontré la manera de eludirlos y de todas maneras de decir cosas muy gruesas sin que me bloqueen. Porque tengo un asesor en informática muy listo que me dijo, mira, puedes decir lo que quieras, nada más no menciones estas palabras. Me hizo una lista de 100 palabras que Facebook bloquea instantáneamente. ¿Sí? Son más, ¿eh? Y también YouTube las bloquea. Entonces yo ya aprendí qué puedo decir para abrirles la yugular sin que me puedan bloquear, porque no es que haya un tipo ahí, a ver a quién voy a bloquear. No, esto se llama por algoritmos. Es una fórmula matemática de millones de numeritos que se llama algoritmo. La sueltan en la red y con ese algoritmo bloquean a quien se les pega su real gana previamente. No es que haya una especie de centinela ahí a ver qué publicó Juan Bosco hoy. No son tan bobos, ¿no? Son demasiado listos. Pero no hay algoritmos perfectos. Entonces, sabiendo qué dice el algoritmo, y eso lo saben los grandes hackers, ¿sí? Uno puede burlarse del algoritmo y meterles gol. ¿Sí? Ya después de mi último bloqueo, ya tengo como 3 meses sin un solo bloqueo, burlándome de todos sus centinelas y diciendo cosas muy gruesas. La última, estoy pidiendo el despido de doña Olgada Diabloches Loba, ¿no? Mejor conocida como Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, que va por la democratización de la familia, la pérdida de la patria potestad de los padres, la ideología de género con toda su fuerza, el aborto, la eutanasia y todas las barbaridades de lo que Juan Pablo II llamó cultura de la muerte. ¿Sí? Bien. Entonces, el segundo pico de la estrella de David se llama mass media. Mass media. En inglés, mass media es medios masivos. Televisión, cine, radio, prensa, internet, Facebook, bla, 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 bla. ¿Y el primero? ¿Perdón? La banca. ¿Ya? ¿El primero? La banca. La banca. Ya lo dije, el 98% de su propiedad legal. No legítima, pero legal. Segundo, los mass media, los medios masivos. No puedes prender la tele sin que chorree mierda. Raro es el canal donde puedes ver cosas decentes o noticias válidas.
Ese es el segundo. ¿Qué más veríamos? ¿Qué otros significados pueden tener los picos de la estrella de David? A ver, observen la tierra. Guerra. Arma, ¿no? Armas. ¿Quién dijo? Muy bien, señor Bravo. Tienes el penthouse bien amueblado. ¿Sí? Las armas. Es el ejército global único, cuyo centro de mando no está en Washington, no está en manos de Trump, está en Tel Aviv y lo tiene el grupo sionista. Y hoy el jefe de jefes se llama Benjamín Netanyahu, el premier israelita sionista. Trump le obedece. El mando estratégico de la tierra está ahí, en poder del grupo sionista. Hay otro centro de poder en Londres y otro centro de poder en Washington. Entre esos tres centros de poder, el ejército único tiene un control absoluto de toda la tierra. Vamos a imaginar que a algún ruso chiflado se le ocurre lanzar un misil desde Siberia. Antes de que el misil acabe de salir del silo, ya tiene ahí encima 80 misiles gringos, o europeos, o chinos, ¿sí?, para aniquilar a ese misil que se le ocurrió a alguien disparar contra Nueva York o contra Los Ángeles. Duerman tranquilos, eso no va a pasar. No hay riesgo de guerra atómica. ¿Saben por qué? Bueno, esto es interesante que lo sepan, porque si alguien dispara una fuerza atómica, automáticamente es anulado por otra fuerza atómica. Y si se anulan dos fuerzas atómicas al mismo tiempo, sucede algo que los militares modernos llaman destrucción mutua asegurada. DMA. Destrucción mutua asegurada. Entonces, como nadie se quiere morir, nadie dispara. No disparan armas atómicas, claro, disparan fusiles, disparan misiles de corto alcance, de 400 kilómetros y 2000 kilómetros, pero nadie va a disparar desde Rusia o desde China un misil contra Nueva York con cabeza atómica. Porque si eso sucediera, instantáneamente habría una masa de misiles volando para allá. Y no se van a anular en el espacio, ¿eh? Van a llegar a su destino y adiós humanidad. Si es que alguien sobrevive, la cuarta guerra sería pedradas. Sí. Con ondas y si acaso flechas, ¿no? Entonces, no hay un riesgo real inminente, pero sí hay un control militar de toda la tierra. ¿Sí? Y el control es sionista. Lo que pasa en Venezuela no lo va a decidir Juan Guaidó, ni el pueblo venezolano. Ya lo decidieron los sionistas. ¿Qué decidieron los sionistas? No lo sé, pero a mí me late que se van a repartir Venezuela. Alguien se va a quedar con el oro, alguien se va a quedar con el coltán, alguien se va a quedar con el petróleo. Ahorita se están arreglando. Lo más probable es que Estados Unidos se quede con el petróleo, Rusia se quede con el oro y China se quede con los diamantes. Cada quien su parte. ¿Y qué le dan al pueblo venezolano? Pobreza, miseria, muerte y desesperación. Ese es el futuro real. Dejémonos de cuentos de hadas. Así como hicieron de México una garrita, un caos, y de toda América Latina, de Cuba, de Honduras, de Nicaragua, de Bolivia, de Ecuador, de Argentina, pues ahora el más dañado de todos será Venezuela, porque Venezuela es la joya del planeta, el país más rico de la tierra en términos de recursos naturales es Venezuela, más que México, que ya es mucho decir, ¿sí? Más coltán, más oro, más petróleo, más diamantes que en ningún otro lado de la tierra. Ah, y además agua, por si nos da sed, ¿no? Entonces,
El ejército global único es el tercer pico de la estrella de David. Un solo poder militar. Es como equiparar, no sé, un mosquito de 1 milímetro de longitud que queda aplastado bajo la bota de un gigante. Esa sería la proporción. La tierra es el mosquito y el poder militar único es el gigante. ¿Cuál sería un cuarto poder? ¿La medicina o los medicamentos? Narcotráfico. La tierra. Muy bien, señor Bravo. Otro con el penthouse brillante. ¿Sí? El narcotráfico. El negocio del negocio de todos los milenios de la historia. Para que tengan una idea del tamaño del narcotráfico, les voy a pedir que hagan un ejercicio aritmético de primero de primaria. Escriban 600. ¿Listo? Añádele un 0. ¿Cómo lees? 6,000. Añádele un 0. 60,000. Añádele otro 0. 600,000. Otro 0. 6 millones. Otro 0. 6 millones. ¿Qué? 6 millones. No. 60 millones. 60 millones. Otro 0. 600 millones. Otro 0. 6 millones. 6,000 millones. 6 millones. 6,000 millones. Otro 0. 60,000 millones. Otro 0. 600,000 millones. Multipliquen por 20. Pesos. Ese es el tamaño del narcotráfico cada año. O sea, el narcotráfico solito puede pagar el Producto Interno Bruto de varias naciones al mismo tiempo. El 20 pesos, ¿verdad? El de 20 pesos, ¿sí? Multiplica 600,000 millones de dólares por 20 pesos. Ese es el peso del narcotráfico en pesos. Pero 600,000 millones es el peso del narcotráfico en dólares. Solo en América, de Alaska a Patagonia. Hay que sumar África, Oceanía, Europa y Asia. Entonces ya no estamos hablando de 600,000 millones, ya estamos hablando de 2 billones de dólares. Trillones en inglés, billones en castellano. Y eso es cada año. Imagínense entonces quién va a querer que el narcotráfico cese. Pues si lo manejan los banqueros. Si no hay narco, no hay cash. Así de fácil. El cash en los bancos, el billete de los bancos, es producto de la droga. ¿Sí? Y aquí en este país, el 60% del consumo global se realiza, siendo apenas el 6% de la población. Ese es el cuarto poder, el poder del narco. Pero nos faltan 3. ¿Qué otros 3 poderes hay? A ver. Gobierno mundial único. Religión. Quinto poder. Espérame. El quinto. El cuarto fue el narcotráfico. Hay que reconocer que ahí los mexicanos ocupan un lugar preeminente, ¿eh? Sí. Ahí está el más rico, ¿dónde está? El narco más rico es Salinas de Gortari. No es Slim. Con muchos Salinas de Gortari es el que parte el queso en el planeta. ¿Sí? Es el jefe de jefes, el innombrable. ¿Sí? Bien, entonces, el quinto poder es el gobierno mundial. El planeta tiene un mando único. ¿Saben cómo se llama? Se llama igual que el poder que condenó a Cristo a la cruz. ¿Cómo se llamaba el grupo de sacerdotes judíos, sionistas, malévolos, Anás, Caifás, que trajeron a Cristo de la Seca a la Meca, de Herodes a Pilatos? No, se llamaba el Sanedrín.
del Sanedrín. El Sanedrín es el que condena a muerte a Cristo. El Sanedrín es el que aconseja a la multitud que suelten a Barrabás y no a Cristo, cuando Pilatos les ofrece esa cobarde alternativa. Entonces, ¿quién es el jefe del planeta? ¿Quién gobierna hoy la Tierra? ¿A quién obedece Macron, el francés, el Peje tabasqueño, el Kirchner argentino, la muchacha inglesa, el Pedro Sánchez español, Donald Trump? Qué pena, pero así es. Él recibe órdenes, no sé si lo sepa. Aquí no aplica lo que dije del Peje, ¿sí? No es que sea tonto o malvado, lo que pasa es que es gringo, ¿sí? Ya con eso está dicho todo, ¿no? Y como buen gringo, pues es menso, ¿no? ¿Sí? En el sentido no ofensivo de la palabra. Son bien niñotes, ¿no? Sí. ¡Wow! Santa Claus, ¿no? El muro. Para que no pasen los narcos mexicanos. Ay, los narcos mexicanos ya definieron cómo van a pasar, ¿no? Por favor. Que se ahorren el gasto. Entonces, todos los presidentes, todos los jefes de la tierra, los jeques árabes, etcétera, solo hay alguien que se le salió del huacal. Un solo tipo, tal vez dos. El ruso y el chino. Vladimir Putin parece que no obedece a la élite sionista, pero todavía no estoy muy seguro, ¿eh? Vamos a ver qué pasa. Y el chino, Xiaoping, parece que también se salió del huacal sionista, pero todavía no estoy absolutamente seguro de eso. Sigo investigando y les daré noticias conforme las vaya conociendo. Por ahora, lo que yo veo con mucha claridad es que el mundo es trilateral: Estados Unidos, China, Rusia, pero el mando único del planeta sigue siendo, anoten el nombrecito por favor y apréndanselo, el Supremo Gran Sanedrín Sionista. Es el centro de mando de la Tierra. Allí está recibiendo órdenes varios organismos de clase mundial. ¿Quién recibe órdenes del Supremo Gran Sanedrín Sionista? La ONU, la OCDE, la UNESCO, la OEA, el Club de Roma, la Trilateral, el CFR, que es el Club de Relaciones Exteriores, el Club Bilderberg, donde se reúnen los hombres más poderosos del planeta. Ahí está Cedillo, está Salinas de Gortari, está Slim. Te pregunta, ¿y los Rothschild? Rothschild, ya hablé de los Rothschild, nomás que no habías llegado. Okay. Rothschild no está en el Club Bilderberg, está en el Supremo Gran Sanedrín. O sea, les da órdenes a los de Bilderberg. Sí. ¿Sí? Los Rothschild, Rothschild es de los meros del Supremo Gran Sanedrín. Y Club Bilderberg, pues son sus gatos. ¿Sí? De Angora, pero gatos. Entonces el Sanedrín son estas 11 familias, ¿verdad? El Sanedrín está formado por las 11 familias más ricas, más poderosas, las que tienen el 98% de las riquezas. Todas son sionistas y todas esperan el Mesías Redentor guerrero que les dé físicamente la posesión de la tierra que ya tienen escriturada. O sea, ya te dieron tus escrituras, pero hace falta que te den las llaves y que entres como Pedro por tu casa. Eso es lo que están esperando. Y están haciendo todo lo necesario para que ese dominio físico se materialice, se haga práctico, se haga real. Para lo cual el primer paso que quieren dar, y ya están dando a pasos agigantados, es reducir la población de la Tierra en 2/3. A ver, saquen las cuentas. Dividan 7,300 entre 3. 300.
Divídalo entre 3 y 1/3 es lo que va a quedar vivo. No más de 2,000 y pico de millones de personas. Tal vez 3,000, pero el resto será aniquilado. ¿Mediante qué? Hambre. ¿Cuántos en este momento se están muriendo en Venezuela? 500,000 de personas. ¿Y cuántas más se pueden morir en las próximas semanas? Otro tanto. ¿Quién se preocupa realmente de ello? Pues algunos venezolanos, seguramente. Algunas personas de buen corazón. Pero ¿ustedes creen que los mandos de la tierra se preocupan de que la gente se esté muriendo en África, en Medio Oriente, en México? En México el 60% de la población vive por debajo del índice de miseria. Imagínense, por favor, les voy a pedir que hagan este ejercicio. Imagínense que viven aquí en Los Ángeles y su salario real es de $2 por día. Eso ganan el 60% de la población mexicana. $2 diarios. Con eso sobreviven. Eso sí es un milagro guadalupano. No hay milagro japonés ni milagro alemán, es milagro mexicano. Que alguien pueda vivir con $2 diarios. A ver, si aquí los más mal pagados ganan $10 la hora, ¿o no? Tal vez 9.50. Pero una persona que trabaja aquí se lleva sus $80 al día. Estamos hablando de 1,600 pesos mexicanos diarios, cuando allá el salario mínimo es de 130 pesos diarios, aunque a los ninis les dan más, por no hacer nada, para tener votos seguros. Entonces, el quinto poder es el gobierno mundial. Y el jefe del gobierno mundial, ¿sí?, no es una sola persona, es el Supremo Gran Sanedrín Sionista, que sí tiene un jefe que es una sola persona. ¿Quién es su jefe? ¿No? Pues digámoslo con seriedad, porque se va a enojar si lo hacemos de chacota. Capaz que se nos aparece de aquí: no soy el chanclas, soy Belcebú, Astarot, soy Lucifer. ¿Quién nos reveló hace 2000 años que el príncipe de este mundo es Lucifer? Palabra de Cristo. Se los dice a los judíos de su época, a los sionistas de su época. ¿Sí? Raza de víboras, sepulcros blanqueados. Vuestro padre es Lucifer. Él denuncia quién manda en la tierra. Hace 2019 años, menos 30 en su vida pública. Desde entonces sabemos que el jefe de la tierra es Lucifer. Pues ¿y por qué creen que le ofrece a Cristo todos los reinos de la tierra? Pues porque Él es el dueño. ¿Desde cuándo? Pues desde la caída del pecado original. Es el dueño de la tierra. Obviamente. ¿Por qué es el padre de la mentira? Porque ha desarrollado una tecnología fantástica, admirabilísima en todos sentidos por su astucia y su inteligencia, para hacerte creer que no existe. Cuando a mí me preguntan ¿cuál es la principal habilidad de fulano de tal? Puedo decir, pues su manera de escribir, su manera de hablar, su manera de bailar, de pintar. Pero ¿cuál es la principal habilidad del demonio? Hacernos creer que no existe. Y la segunda habilidad, hacernos creer que es bueno. Hacernos creer que es el ser más humanista de la tierra. Toda la ideología de género tiene una fundamentación humanista. Pobrecitas mujeres que decidan sobre su cuerpo. Pobrecito este señor de 60 años que se siente chamaca de 15. Hay que reconocérselo. Por cierto, yo ya decidí que soy un hombre de 76, pero que en realidad tengo 16.
Sí, voy a ir con el gobierno de la Ciudad de México y le voy a decir, exijo mis derechos de menor de edad y quiero mi lana de En niño. Nini. Me cambio de ventanilla, exhibo mi IFE y cobro la lana de viejito. Me voy a otra ventanilla y cobro mi lana de desempleado. Y así ya junté 10,000 pesos, más o menos me la paso con hambre, pero tranquilo. Bueno, entonces, el jefe del planeta es Lucifer. Y se le rinde culto a través de la masonería también conocida como Illuminati. Tiene muchas obediencias, muchas ramas la masonería. La más poderosa es la de los Illuminati. Tienen cultos. No voy a decir cómo en estos momentos, pero tengo la experiencia personal muy cercana en mi familia que me permite conocer de qué tamaño es el culto que la masonería le rinde a Lucifer. Si quieren saber detalles, compren mi novela Desde el nido de la serpiente. También hoy está a $10. Sí. Ahí narro todo lo que les estoy platicando, pero ahí no lo narro en forma de conferencia. Lo narro como novela para que no duerman, sigan leyendo. ¿Sí? Desde el nido de la serpiente, tomo 1, En la piedra de los sacrificios, y tomo 2, El ojo que todo lo ve, ya están publicadas. Hoy nada más existen en PDF, pero en marzo las traigo físicamente. ¿Y eso cuánto vamos a hacer? Igual, lo mismo que los demás, $40. O 10 en PDF para que lo puedas leer e imprimir. Al rato, mañana, cuando quieras. La oferta sigue. Es una novela que a mí, cuando yo la vuelvo a leer, me apasiona. Digo, porque hay cosas que se me olvidan que escribí. Ay, Dios, yo escribí esto. ¿De dónde lo saqué? Entonces ya voy a las fuentes y digo, no, pues sí, ¿verdad? Que no se me olvide, ¿no? Sí, tiene una investigación de más de 50 años, esa novela, y sigo investigando. Bien, entonces, ese es el quinto poder. El Supremo Gran Sanedrín, cuyo jefe es Lucifer. Invisible para los humanos comunes como nosotros, y perfectamente visible y en relación interpersonal con quienes lo adoran como a Dios. Y están preparando el terreno para que venga el anticristo, que se hará pasar por Cristo. Y tendrá características muy similares a las de Cristo. Y hará milagros como Cristo. Y resucitará muertos. Son tranzas, pero aparentemente las hará. Habrá una serie de fenómenos de los cuales voy a seguir profundizando en un momento más. Existe un sexto poder. La sexta punta de la estrella de David, ¿qué significa? Educación atea. Educación laica. Si ustedes creen que es un beneficio para la humanidad la educación laica, están en un terrible error. El peor crimen que un gobierno puede realizar contra sus connacionales es educarlos sin Dios y contra Dios. Porque la educación sin Dios y contra Dios, ¿qué genera? Violencia intrafamiliar, narcotráfico, ignorancia, criminalidad por $1, asaltos en la vía pública, asaltos a casa habitación, violación, estupro, acoso sexual. Todos los delitos graves son generados en personas que no tienen el santo temor de ofender a Dios. ¿Y dónde estudiaron? En la Nocturna 48 de Tepito, o en la Prepa 5 de Teapa. Entonces, la educación laica en todo el planeta es el peor crimen de lesa humanidad, porque lo que nos hace más humanos es reconocer a Cristo como Dios verdadero y hombre verdadero. Lo verdaderamente humano es reconocer a Cristo como Rey. Y lo más inhumano es eliminar a Cristo de la faz de la sociedad, como lo han logrado los masones
a través de la educación mal llamada laica. ¿Cómo deberíamos llamarla? Educación atea. Lo cual, una breve aclaración, sí estoy de acuerdo en lo que sería una sana laicidad, que no es lo mismo que el laicismo. La laicidad consiste en que el gobierno se encargue de la seguridad, de los caños, del alumbrado, de los bienes materiales y del manejo de los dineros, de los impuestos y su destino honesto. Ese es el papel del gobierno. Seguridad, bien material y finanzas. Punto. El gobierno no tiene por qué meterse con la religión, con nuestros principios, con nuestras creencias, con nuestros valores y sobre todo el gobierno no tiene por qué meterse con la educación. La educación es un derecho inalienable de los padres de familia. El laicismo nos quita el derecho inalienable y el derecho natural de educar a nuestros hijos en la fe que nosotros decidamos, cualquiera que ésta sea. Es un derecho del padre de familia. Es un derecho inalienable, inarrancable, porque es un derecho natural. La Constitución mexicana se lo arranca. Y casi todas las constituciones de la tierra, que están inspiradas por el laicismo ateo. Por eso mi padre escribió un libro fantástico, extraordinario, que también les recomiendo, que se llama La Constitución de 1917, destructora de la nación. Si algo ha destruido a México, es su su constitución. Y si, además, un dato muy interesante, ¿saben cuántos de los constituyentes eran analfabetas? El 70%. El 70% de los diputados que se reunieron en Querétaro a redactar la Constitución mexicana, disque mexicana, no sabían leer ni escribir. Analfabetas en su mayoría. Eso sí, todos masones, todos comecuras, todos anticlericales y todos odiando a la Santa Madre Iglesia. Esa es la Constitución que ha destruido al país, con la sexta estrella, la sexta punta de la estrella de David, que es educación atea para todos. El 96% de la niñez y la juventud mexicana va a escuelas así. El 80% de los habitantes de la tierra van a escuelas así. ¿Y luego no quieren que haya peste, hambre, guerra y muerte? Como alguien dijo, es la ausencia de Dios. ¿Y en dónde brilla más la ausencia de Dios? En las aulas. Allí no está Dios. Es más, tengo amigos en varias ciudades norteamericanas y una amiga mía que vive en Phoenix me dijo, oye Juan, me están pidiendo un discurso para el día de... Era una fiesta nacional aquí de USA. Me pidió que la asesorara con un discurso y se me ocurrió meter la palabra Dios. Me regresó el discurso diciendo, pon otra palabra que no sea Dios porque aquí la tengo prohibida pronunciar. Y es una escuela católica en Phoenix. Y aquí en la California hay escuelas católicas que son tan católicas como yo físico nuclear. ¿Sí? O sea, lo son de nombre, pero nada más. En su esencia son masónicas, son luciferinas y van por la instalación en el corazón de la niñez del odio a Cristo o cuando menos del desconocimiento de Cristo y del culto a Lucifer. De hecho, ya hay varias ciudades en la tierra, incluso en Estados Unidos, con estatuas y altares públicos en honor a Lucifer. ¿Sí? Sí, en Oklahoma, por ejemplo. Sí. Bien, esa es la sexta punta. Recorriendo las 6. A ver, díganmelas rápido. La banca, medios masivos, armas, narco, gobierno global, educación. Y tenemos la séptima. No es un pico, está en el centro de la estrella.
¿Cómo se llama? El poder que está en el centro de la estrella y que agrupa y dirige a todos los demás. Masonería. Cerca. La masonería está en todos los picos. Está en la banca, en el ejército, en el gobierno, en el narco, en la educación y en los más media. Pero en el centro de la estrella, ¿quién está? El ojo que todo lo ve. El ojo que está en los billetes de dólar. Ese mero. Y el triangulito que representa a la humanidad esclavizada por el ojo que todo lo ve. Y que además arriba tiene un letrero que dice Annuit Septis. Si alguien trae un billete de dólar, véalo por favor. Tiene dos leyendas. Et pluribus unum, que significa de todos haremos uno. Y arriba del ojo que todo lo ve hay un letrerito chiquito, pero que se puede leer con facilidad, que dice Annuit Septis, Coeptis. Se lee septis, que significa ¿qué en español? ¿Qué significa traducido al español? En latín, Annuit Septis. Significa con su anuencia, con su permiso. O sea, ¿con el permiso de quién? De Satanás. De Lucifer, del ojo que todo lo ve. Está en nuestros billetes de dólar. Digo, no digo que los dejen de usar porque no soy supersticioso. Mejor úsenlos. ¿Sí? Con su anuencia. Anuencia en buen castellano es su permiso, su apoyo, su protección. ¿Sí? Anuencia es más que permiso, es su protección. Entonces, la Unión Americana está colocada bajo la protección del demonio. Wow. Desde su fundación, en 1792, por ahí así, desde la primera constitución, desde que se lanza el primer billete de dólar, esta nación fue consagrada por la masonería al príncipe de este mundo. Y hace unos cuantos días, el malo, mejor conocido como Manuel Andrés López Obrador, consagró a México al demonio, mediante un ritual en lenguaje indígena, en donde juró que la sangre de los indígenas vencidos por los españoles tendría que ser vengada por él. Ese fue el juramento que hizo en la plaza principal de la Constitución, dándole espalda a la catedral en un acto pagano, diabólico, consagrando a México al demonio. ¿Por qué? Porque es un masón de alto nivel, juramentado para servir a su señor Dios, Satanás. Ya le pagará. Hay una película aparentemente para niños, pero que en realidad tiene mensajes para adultos. Me refiero a esa serie maravillosa que a mí me encanta, que se llama La Guerra de las Galaxias. Hay muchas escenas fabulosas que les podría explicar, pero les voy a explicar solo una. Cuando Anakin Skywalker, el gran guerrero, el chamaco más guapo, más inteligente, el más rápido con las competidoras, esas que tienen motor a chorro, se enamora de la princesa Padmé. Y este amor es un amor prohibido porque él tiene votos de castidad. Como guerrero Jedi, no puede tener pareja, ni novia, ni esposa. Tiene que ser un guerrero Jedi, un guerrero del bien, exclusivamente. Entonces se enamora y es un amor oculto, prohibido, y ella por alguna razón X se enferma. Y entonces Anakin, futuro Darth Bartlett, ¿no entendieron el chiste político? Darth Vader, pues. Yo le llamo Darth Bartlett porque ahora lo tenemos ahí en la pejidencia, ¿sí? Con toda su máscara negra, asesino de Quique Camarena y demás. Entonces, qué bueno que no tiene visa, no lo dejan pasar. Así que acá no me alcanzas, cuate. Este señor, Darth Vader, futuro Darth Vader, pues todavía Anakin Skywalker, va con Lord Sith
Lord Sid es el demonio. Y le dice, oye, Lord, necesito que mi princesa no se muera. Y entonces Lord Sid le dice, ¿qué me ofreces a cambio de tu inmortalidad? De tu inmortalidad y de la inmortalidad de tu amada. Y le dice, te ofrezco mi alma y la de ella. Y el diablo le dice, no me basta. Tienes que matar con tu sable a todos los niños que son futuros guerreros Jedi. ¿De qué es símbolo esa escena? Abortion. De la matanza de los inocentes. Para que Cristo no nazca. Y también es símbolo del aborto. Entonces, ¿qué hace Anakin Skywalker? Va, pelea con su jefe, con su entrenador, lo vence, lo mata y luego mata a todos los niños Jedi. En la película que se pasó aquí, sí se ve la escena de la matanza. En la que pasaron en México la suprimieron, porque Gobernación consideró que era muy sangrienta. Yo vi la versión norteamericana y sí está muy sanguinolenta, ¿sí? Y entonces, ya que mata a su jefe, a su entrenador, que es Cristo, ya que mata a los niños, que son los santos inocentes y los abortados, va con Lord Sid y le dice, bueno, yo ya cumplí, ahora espero que cumplas tu promesa. Así que Padmé y yo somos inmortales. ¿Sí? ¿Eso crees? ¿Ven? Y por una ventanita le enseña que Padmé se acaba de morir. Y entonces le dice, ¿pero en qué quedamos? Tú me prometiste la inmortalidad de mi amada. Y Lord Sid le contesta, pues ¿qué creías? Así paga el diablo. Está en la Guerra de las Galaxias, véanla. Traten de acordarse de la escena y si no, ¿se acuerdan? Mírenla con cuidado. Así paga Satanás, así paga el demonio. Y ahí se convierte en el hombre más perverso de la historia, pero él no termina mal. Acuérdense que él salva su alma. ¿Por qué? Porque su hijo lo salva. Cuando su hijo pelea con su padre y el hijo se da cuenta de que está peleando con su padre, envaina la espada y perdona a su padre. Y entonces el demonio despeña al Lord Vader en las tinieblas, pero no cae en las tinieblas, salva su espíritu con el perdón de su hijo. ¿Sí? Está llena de símbolos cristianos, aunque los autores no son cristianos. Pero yo no sé si el Espíritu Santo le sopló, pero el hecho es que es una obra de arte, la verdad, de altos vuelos teológicos. Entonces, ¿cuál es lo que está en el centro? El ojo que todo lo ve, y su nombre se llama la sinagoga de Satanás. Hoy la sinagoga de Satanás tiene varios representantes. Son varios cardenales que son partidarios de la ideología de género, como el alemán Marx, ¿sí? Un italiano, otro francés. Ahorita no tengo en mi memoria todos los nombres, pero tengo la lista con sus nombres, se las voy a dar. ¿Sí? Y curiosamente, espantosamente, todos están muy cerca u ocupan los puestos más altos en la curia romana. Impunemente, la sinagoga de Satanás sigue avanzando y tomando posiciones. ¿Cuándo va a venir Cristo? Yo ya todos los días le digo, ay Señor, ya no te tardes. Hay algunos osados, algunos por ahí muy calenturientos de mente, que señalan con año y día y fecha cuándo va a venir Cristo. Eso es una marihuanada sensacional, porque si nos atenemos a la palabra de Cristo, ¿qué dijo Cristo cuando sus apóstoles le preguntaron, ¿y cuándo regresa, Señor? Que ni lo sabía. Ni yo lo sé, solo mi Padre que está en el cielo.
Este es un secreto que guarda la Santísima Trinidad en su real pecho. ¿Sí? Por razones que solamente Dios Padre sabe. Pero ni la Virgen sabe cuándo va a regresar su Hijo. ¿Sí? Ojalá sea pronto. Además ya hay muchos signos de que el regreso de Cristo a juzgar a vivos y muertos está muy cerca. Hay varios símbolos, hay varios sucesos que así nos lo hacen oler. El cristianismo fue predicado ya en toda la tierra. El Imperio Romano de Occidente ya cayó en la Primera Guerra Mundial. Hoy lo bueno es malo, lo malo es bueno. Se implanta la ideología de género, el aborto. Los israelitas regresaron a su tierra desde 1940 y tantos. O sea, hay muchos signos de que aparentemente la venida del Señor está cerca para que Él juzgue y reine. Pero ¿y mientras qué hacemos? Hay que formarnos para saber. Ya lo dije. Oración, formación, acción. Bueno, pues esto fue la primera parte. Vamos a un breve receso para ver y qué pasa en México.